Gloria a Dios. Bueno, todos pues bienvenidos y estamos pasando un gran tiempo aquí en este lugar, aquietados, sí, para poder centrarnos en el compañerismo y en las cosas de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y pues es un gran tiempo, es un gran tiempo. Y vamos a seguir siendo bendecidos pues porque vemos cómo es que podría Dios juntarnos y cada uno laborar para que tome lugar este pequeño lugar, pues haciéndolo especial. Dios lo bendiga a cada uno por su labor. Aleluya. Entonces estamos viendo este tema general de tomar el librito y comerlo de Apocalipsis 10 y estamos avanzando con lo que es esta visión de águila que la Biblia habla para el tiempo del fin. Aquí estamos leyendo una escritura pues conocida por todo el mundo, pero examinémoslo un poco. Antes que Jesús venga a la tierra, Dios había provisto a través de Moisés sobre todo la forma de adorar a Dios. Dios había sacado a Israel de Egipto y le había enseñado, ¿sí?, cómo deberían acercarse a adorar a Dios, que era la vía de sacrificios, la vía de sacrificar el cordero y demás cosas. Y ellos tenían una adoración que no era la verdadera, era una oración sustituta, era una oración que se les permitía hasta que llegara a la realidad. Hoy sabemos, allá no, pero hoy sabemos que hasta que Jesús no vino, la adoración nunca fue la real, la verdadera. El punto es que Israel pensó que tenían la verdadera adoración. Ellos pensaron que tenían la verdad, que tenían lo correcto. Por eso es que el mensaje de Jesús encontró mucho rechazo, mucha oposición, porque cuando Jesús vino, empezó a mostrarles la verdad de todo lo que es acercarse a Dios, pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque estaban seguros que ellos tenían la verdad. Entonces, nos damos cuenta aquí que si alguien sabía la manera correcta de hablar con respecto al reino de Dios, la manera correcta de pensar con respecto al mundo de Dios, era Jesús. Todos los demás tenían la sombra de la realidad, todos los demás tenían el tipo, hasta Jesús, nadie tenía la verdad, todos tenían un entendimiento general de lo que era la verdad. Y ellos se acercaron a Dios de esa manera y Dios les permitió hasta que llegase lo correcto. Entonces ellos se acercaban con su cordero. El punto es que ellos no examinaron que eso era temporal. Ellos pensaron que esa era la única verdad y que lo tomaron de esa manera. Pero siempre para nosotros poder tener las cosas correctas tenemos que entender que Jesús es la clave, es el inicio de todo. En Él empezó lo correcto. Entonces cuando Jesús viene a la tierra, los demás tal vez se referían de cierta manera a la vida cristiana o de cierta manera al mundo de Dios, como hoy, ¿sí? Cada uno tiene su propio concepto de lo que significa Dios para él. Cada uno tiene su propio veredicto. Entonces cuando Jesús vino, vigile bien, abra sus ojos bien, por eso hicimos esta unción, esta visión de águila, para que sus ojos sean abiertos a la manera correcta de expresarse, de entender, de tomar, de emprender la vida cristiana. En este caso, cuando Jesús, aún a sus 12 años, va al templo y se queda conversando la palabra de Dios con todos los que deberían saber ahí, todos los líderes, y bueno, todos se fueron porque todo era un programa. Nos reunimos, tal hora nos vamos, ¿sí?, a tal hora empieza el culto y tal hora, todo era un programa. En cambio Jesús terminó la reunión y él seguía conversando, y no es algo simple, es algo muy raro que los sacerdotes también ¿cómo es que lo jaló a quedarse ahí? ¿Sí? Los sacerdotes, no era sábado, pero ahí estaban en el templo tan inquietos, nunca habían escuchado a alguien como Jesús, y se admiraban de su sabiduría, de su entendimiento en las Escrituras. Entonces cuando María lo busca, ella siempre había testificado, porque era la verdad, de que Jesús no era hijo de José, era hijo sobrenatural, era hijo de Dios. Pero cuando vio a todos los líderes ahí y él sentado, hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Sí, entonces ella niega su testimonio, dice una mentira. Y Jesús le dice, aquí es donde Jesús les pregunta, les responde el verso 49, dice, entonces él les dijo,
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, mire la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? Siempre, siempre esa es la forma en la que Dios actúa, siempre con preguntas, ¿sí? Y luego le pregunta, dos preguntas aquí. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi Padre me es necesario? Dijo, ¿no sabíais que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y luego dice la Biblia, ¿qué es lo que estaba haciendo? El versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los hombres más sabios allá, oyéndoles y preguntándoles. Y cuando le dijeron, ¿qué es? Por qué nos has hecho esto? Y todo le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Ahora este será un lenguaje diferente, porque Jesús se refiere a las cosas del mundo de Dios, al mundo de la palabra de Dios, se refiere que es un mundo de negocios. ¿Se da cuenta? Y son los negocios del Creador, o son los negocios del Dios eterno. Así, esa es la forma en la que Él lo ve, esa es la forma en la que Él lo describe. Y recuerden, si alguien sabe cómo debe hablarse, cómo debe expresarse en cuanto a las cosas, es de Jesucristo. Entonces, por primera vez encontramos que alguien se refiere al estar reunido alrededor de la palabra de Dios, que es un mundo de negocios. Nadie lo tomó así hasta ahí, ¿sí? Nadie lo tomó así hasta ahí, hasta que Jesús vino. Entonces, Jesús, cuando empezó a hablar con ellos, empezó a preguntarles, a profundizar en la Escritura, de tal manera, dice que estaban los maestros maravillados, ¿de dónde sabe tanto? ¿Por qué? Porque era normal que la gente nada más vaya a la iglesia y se regrese, vaya a la sinagoga y se regrese, una rutina. Pero que la gente sea tan sabia en la palabra de Dios, eso no existía en el mundo de ellos. Eso era un poco raro. Y aquí no solo un maestro, un predicador, pero un niño, ¿sí? Un adolescente, Jesús como por 12 años, dice. Un adolescente con tanta sabiduría, eso les maravillaba, no puede ser, ¿sí? Eso no puede ser. Entonces, pero nosotros hoy, en un mundo que realmente de por sí es religioso, en un mundo de por sí que hay simplemente gran hambre por las cosas de Dios y pues hay un sinnúmero de religiones, debería haber el interés en nosotros de querer estar correcto, porque nadie ignora de que se profetizó que estaría lo falso floreciendo de una manera tremenda en el tiempo del fin, pero también lo correcto, ¿sí? Porque los dos caminos van en paralelo. ¿Cómo nosotros podríamos en esta hora enfocar nuestra atención de una manera que realmente nos dé seguridad que estamos haciendo las cosas de la manera correcta? Entonces es ahí donde miramos a Jesús. Jesús no solamente él tenía el entendimiento superficial, no solamente era algo que se le ocurrió a Jesús decir estoy en los negocios del Padre, ¿sí? Sino que esa es la forma correcta en la que debe, sí, tomarse la vida cristiana, en la que debe enfocarse la vida cristiana. Esa es la manera correcta. No es algo religioso solamente, sino es el mundo de los negocios. Recuerde, cuando estamos hablando de negocios es para que usted adquiera recursos, economía para la vida temporal, ¿sí? Pero en este caso son negocios para obtener recursos para... Entonces, cuando vemos a Jesús refiriéndose de esa manera a estas escrituras, después, cuando ya Él viene a su ministerio, nos encontramos que Él empezó a llamar a los apóstoles. Empezó a llamar gente con Él. 3 años y se fue. Pero quiero leer aquí en el libro de Hechos cuál es el concepto, después que se fueron, qué cosas tomó lugar en el corazón, en el entendimiento de aquellos que Jesús llamó. Hechos capítulo 5. Hechos
leamos el capítulo 4 para que usted vea la continuidad de esto, cómo tomó lugar las cosas que van a hablar ellos en Hechos 5. Leamos Hechos capítulo 4. Dice, cuando ellos empezaron, ya Jesús se ha ido, empezaron a predicar y la gente empezó a reunirse por ver la prédica y las señales que ellos empezaron a hacer. Entonces los tomaron prisioneros a los apóstoles. Dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, el ánimo con el que estaba Pedro y de Juan, los dos apóstoles, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, será lo impresionante ahora. Sí, primero encontramos a Jesús, él viene de la tierra, dice, y la gente está impresionada de su sabiduría, un adolescente. Ahora Jesús ha tomado gente, ¿sí?, como Pedro, Juan, sobre todo, que eran, dice, completamente analfabetos, no sabían pues ni siquiera hacer su firma. No sabían ni siquiera hacer su firma, ¿ve? Entonces, cuando ahora Jesús se ha ido y la Biblia empieza a relatar esto, dice, eran esta gente del vulgo y sin letras. Pero una cosa, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora al encontrarse con estos discípulos, ¿no?, pues algunos pescadores, pero completamente gente sencilla, gente que nunca había tenido la posibilidad de estudiar. Pero ahora dice, ahora se encuentran otra vez con los maestros, con los doctores, tal vez, quién sabe, con los mismos con que habló Jesús en su adolescencia. Y ahora dice, están maravillados al ver el denuedo, la convicción, el entendimiento de estos hombres. Y lo que más les maravilla, son gente ignorante, son gente sin letras, no han estudiado, no son profesionales. Parece sencillo esas historias. Pero recuerde, si nosotros queremos la verdad, si usted quiere pues arreglar un carro, simplemente vea cómo son las cosas. Y esa manera va a ser en cualquier país y en cualquier lugar, ¿sí? Si usted va a poner, si se trata de poner la llanta, sí, pues es algo estándar en cualquier lugar. No va a buscar tal vez dentro de la capota, por el motor, por ahí tratar de colocar la llanta. En cualquier país que vaya hay una forma de hacerlo, ¿sí? Si usted sabe cómo debe hacerse. Entonces, la vida cristiana, si hay una manera de vivirlo correcta, si hay una manera de tener resultados, solamente hay que mirar el inicio, hay que mirar el origen, hay que mirar, sí, el inicio de cómo empezó, el fundador del cristianismo de Jesucristo. Entonces, mire el concepto que había en cuanto a lo que se trataba, las cosas de Dios, que para Jesús era un mundo de negocios, era un mundo muy importante. Pero cuando Jesús se fue, ahora se encuentran estos discípulos. Y ahora dice, la gente está maravillada, no solamente por lo que están animados y su sabiduría, sino porque los conocían, sabían que han sido gente que nunca han estudiado y ahora están con tremenda sabiduría. Y luego dice el versículo 14, continuamos, dice, viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Sabe qué? Retírense, salgan. Sí, se quedaron todos los líderes a conversar. ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos? Primero, han matado a Jesús porque no les gusta su enfoque en cuanto a la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, ahora que Jesús se ha ido, ahora se levantan sus discípulos con una fuerza más grande todavía. Entonces dice, ahora, ¿qué hacemos? El versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo detenemos esto? Bien, lo que el hombre más sabe. ¿Sí? Lo amenazamos. ¿Sí? ¿Qué le habrán dicho? Pues te meto preso, te hago esto, tal vez bueno. Pero la cosa es que no querían, ¿sí?, que ese logro que había hecho Jesús avance. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Tomó gente sencilla, ¿sí?, trabajó con ellos y les hizo tan entendidos en el mundo de las cosas de Dios que estaban asustados. ¿Sabe por qué?
Porque ellos no sabían que al aceptar una mentira, porque ellos cuando tomaron el cordero, tomaron las ofrendas de la harina y de todos los símbolos en el Antiguo Testamento, ellos dijeron, esta es la realidad, y era mentira. Y cuando uno cree una mentira, se establece un concepto en su mente en cuanto a las cosas de Dios, se establece un concepto, ¿sí? Y ese concepto era que los únicos, nada más, que tienen posibilidad de ser sabios y entendidos son los predicadores. Ese concepto estaba, ¿sí?, establecido en ellos. ¿Por qué? Porque al aceptar una mentira, a esa mentira se sumaron más mentiras. Entonces, cuando vieron que ahora no está el líder, acabamos con el líder, se acaba todo, ¿sí? Porque así es. Si ya no está el pastor, la iglesia no sabe qué hacer. Pero en este caso no estaba el líder, que era Jesucristo, y ahora la gente está haciendo una obra más gloriosa, más poderosa. Y eso les asusta. Entonces, ¿qué dije? Hay que amenazarlos, ¿eh? Y le empezaron a amenazar, dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire las cosas que tomó lugar. ¿Cuál es el punto clave, hermanos, que cada persona debe tener para que realmente entre a esta realidad donde la iglesia de Jesucristo caminó? Es esto. El versículo 19 dice, cuando Pedro escuchó esto, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros que antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún delito para castigarles por causa del pueblo, porque el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. Observe, ¿qué es lo que sucede? Dijeron, hay que amenazar que esto no avance. Y la gente hoy día, simplemente, hermanos, es muy sumisa a lo que los líderes religiosos dicen, a lo que los líderes políticos dicen, ¿sí? Sumisa a lo que el hombre dice. Pero cuando Jesús vino a la tierra, vino a enseñarles que si hay alguien a quien primero debemos ser sumisos es a Dios. A quien debemos tener primeramente respeto es a Dios. Entonces esta cosa entró en el corazón de ellos, ¿sí? Este entendimiento entró en el corazón de ellos. Por eso dijo, María, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué no te has ido con nosotros? Si nosotros nos vamos, tú tienes que seguirnos. Jesús le dijo, estoy en los negocios de mi Padre. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué se sorprenden? Porque para Jesús lo principal era la palabra de Dios, lo principal era la cosa de Dios, ¿sí? Alrededor de eso, todo lo demás, todo tiene un orden. Entonces, cuando Jesús trabajó con ellos, les sembró el mismo entendimiento. Usted puede ver esto en San Lucas capítulo... Luego regresamos aquí al libro de Hechos, pero leamos esto en San Lucas. El capítulo 12. San Lucas, el capítulo 12. En esto dice, juntándose por millares la multitud hacia Jesús, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, Jesús empezó a decirles, guárdense o cuídense de la enseñanza de los líderes religiosos. ¿Sí? Dijo, ese es aquello que Jesús empezó, y eso les molestó a ellos, porque Jesús le dijo, sí, los líderes realmente han sido ungidos por hipocresía. No son sinceros en este caso con el pueblo, aparentemente eran sinceros y eran buenos, pero no con Dios. ¿Sí? Porque Jesús le dijo, si ustedes realmente fueran sinceros con Dios, estuvieran de acuerdo con lo que yo hablo. Estarían de acuerdo con lo que estoy predicando, porque Jesús no estuvo predicando nada que no fuera la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz del día se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer.
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Qué es lo que Jesús encontró en su primera venida? Encontró un mundo, ¿sí? Donde la gente fue educada, fue instruida y fue preparada para considerar, ¿sí?, y ser obediente y sumiso a la enseñanza de los líderes religiosos, sin cuestionarlo. Cuando Jesús vino, les enseñó algo diferente. Les dijo, así no es. Porque recuerden, ellos no tenían la verdad. Jesús le dice, no, usted no tiene por qué temer al hombre. Un líder, un predicador no es para temerlo, ¿sí? Simplemente es para ayudarnos en nuestra relación con Dios. Pero por lo tanto ustedes no tienen que estar, dijo, lo que yo les digo, proclamarlo. Sí, dijo, pero hay un medio que va a oponerse a eso, los líderes religiosos, y van a sembrar el miedo, pero ustedes no teman lo que el hombre dice, sino, le dijo, teman a Dios. Entonces empieza a sacarlos del temor humano hacia el temor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando esto parece sencillo, parece una enseñanza que no tomó lugar, pero usted ahora se da cuenta al leer Hechos 4, nos damos cuenta, lo amenazaron, les dijeron, le metemos a la cárcel, tal vez les matamos, les demos todo, si ustedes siguen hablando. ¿Por qué les amenazan? No es porque van a la sinagoga, son cristianos, les amenazan porque ahora su entendimiento de ellos está desenmascarando toda religión errada, ¿sí? Entonces los amenazan, pero se da cuenta ellos, han creído a Jesús. Le dijeron, dice, juzguen, grandes líderes religiosos, respóndanos algo, ¿es correcto obedecer a vosotros antes que a Dios? Sí. Recuerden, si ese entendimiento bajara al corazón de cada creyente, el creyente no solamente estuviera buscando una religión o un predicador, estuviera buscando conocer lo que Dios dice primero, ¿sí? Estuviera trabajando por saber lo que Dios dice. Pero ¿qué es lo que nos hace no trabajar por conocer la Biblia, que no es difícil ahora adquirirlo? ¿Qué nos hace descansar en ello? Porque simplemente estamos, ¿sí?, en nuestro mundo subconsciente teniendo el respeto más alto que a Dios al hombre. Entonces, vamos a leer, ahora sí volvemos al libro de Hechos. En el capítulo 4 vimos lo que se les respondió. Ahora en el capítulo 5. Dice, ya en el capítulo 5, ellos no han obedecido. El verso 17 dice, siguen hablando la palabra de Dios por todo lado. Hechos 5, 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todos los líderes, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos de esta gente sencilla. Y les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Observe, mire cómo es que esto es el inicio. La iglesia de Jesucristo está empezando a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Creyentes, ¿sí?, que vayan a la iglesia, todo eso no hay problema, pero que no hablen la verdad. Y obviamente no la van a hablar si no la saben. Pero Jesús les dio tanto entendimiento y le dijo, así ustedes escuchen en lo secreto desde la sociedad. ¿Saben qué dijo? Esa es la regla. La palabra de Dios no debe esconderse, no debe detenerse, debe ponerse en escena, ¿sí? Entonces, cuando los pusieron en la cárcel, dijeron, bueno, no nos escuchan, ahora sí a la cárcel, a ver si van a seguir hablando ahí. ¿Saben qué pasó? Dice el versículo 18, les echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. 19, mas un ángel del Señor descendió del cielo, el ángel del Señor, y abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se da cuenta? Los líderes religiosos estaban acostumbrados que los creyentes estén bien silenciosos. Si alguien va a hablar, son solo los predicadores. Los creyentes tienen que estar tranquilos, bien callados. Ellos no saben, solo los predicadores saben, ¿sí? Así lo de hoy que usted ve en las iglesias no es una costumbre nueva, ya es tan vieja que cuando Jesús vino lo encontró así.
Tiene 2000 años de antigüedad, así. Pero Jesús vino y se enfrentó a eso, preparó a su gente y les entrenó para que ellos sean portadores de la verdad, no solo los predicadores, cada creyente. Entonces, ¿qué hicieron esto? Metieron a los apóstoles ahí a la cárcel. Pero ¿qué sucede? Descendió Dios del cielo, ¿sí? Abrió, ¿se da cuenta? La cárcel, lo sacó y le dijo, mire lo que les dijo. Verso 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, Dios interesado, sigan, así me gusta a mí. Así les quiero ver. Sigan hablando, vayan, pónganse pie. Lo sacó de la cárcel para eso. ¿Sabe por qué hoy día nosotros no encontramos a Dios? Porque nada más estamos buscando que Dios me ayude, ¿sí? Que Dios me ayude cuando estoy enfermo, que Dios me ayude cuando estoy necesitado en mi economía tal vez, cuando Dios me ayude cuando tengo de repente un problema, un peligro, cualquier cosa. Nada más lo busco para eso. Y eso no es la iglesia de Dios. Obviamente la gente dice, Dios me respondió, me sanó, me ayudó. Cierto, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia de Dios, ¿sí? Porque la iglesia de Dios entiende lo que Jesús entendía. Las cosas de Dios, la palabra de Dios, son los negocios de Dios. Son los negocios de Dios. Y los negocios de Dios debe atenderse. La gente son los clientes de Dios. Ellos necesitan. Obviamente Dios está trayendo, ¿sí? El beneficio, ¿sí? de la vida eterna en su palabra, ¿sí? Jesús pagó el precio para que se reparta la palabra de Dios a todos aquellos que estuviesen dispuestos a recibirlo. Entonces dijo, estoy en los negocios del Padre. ¿Qué estaba haciendo? Compartiendo la palabra de Dios. Y cuando se fue, la gente quedó igual. Ahora ya no solo Jesús compartiendo. Ahora, cuando ellos empezaron a compartir, Dios se alegraba tanto. Si lo ponían a la cárcel, si alguien se oponía, Dios descendía, lo sacaba de la cárcel y decía, sigan compartiendo, sigan hablando a la gente. Por eso le digo, hay una forma correcta en que nosotros miremos cuál es la iglesia de Dios, cuál es su actitud, de qué se trata la vida cristiana, ¿sí? De qué se trata el cristianismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos eso, ¿cómo es que Dios moviéndose en esa primera iglesia? Porque eso es lo que Dios quiere ver a cada creyente. Cuando usted entiende eso, usted sabe, no voy a hablar cualquier cosa, porque la gente hoy día se va a predicar el evangelio. Supuestamente dicen, ¿sabes qué voy a predicar? ¿Sabe qué? Era ladrón, era borracho, ¿sí? Y ¿sabes qué? Dios me sanó. Eso es contar sus experiencias de usted. Pero ellos no estaban contando las experiencias, ellos estaban dando entendimiento de la escritura a cada creyente, trayendo la revelación de la palabra de Dios a cada creyente. Pero hoy día se dice que predicar el evangelio es contar sus experiencias, sus vidas, es predicar el evangelio, ¿sí? A veces hasta la gente se para en el púlpito, ¿no? Y dice, bueno, yo era ladrón, yo era borracho, yo era esto. Y entonces, según la Biblia, pues ¿qué haces en el púlpito, no? ¿Sí? Porque eso es lo primero que no debe estar. Pero hoy día, al ignorar el origen y la forma en la que Jesús tenía su iglesia, nosotros muchas veces entramos a cierta condición que nos llamamos que somos la iglesia, pero no tenemos la vindicación de la Biblia. Pero en este caso nos encontramos aquí, cómo es que estos discípulos, al hablar la palabra de Dios y les ponen en la cárcel, Dios desciende, los saca de la cárcel y dice, sigan así. Entonces cuando usted entiende cómo le quiere ver a usted, Dios le quiere ver a usted haciendo eso. Para eso, de eso se trata el evangelio, de que cada creyente sea capaz en poder ser un portador de la palabra de Dios a los demás. ¿Sí? Después de las cosas de reunirnos, de hacer un servicio, de que hay un predicador, tal vez músico, cantantes, simplemente es para prepararnos más. Pero en el diario vivir, ¿sí? Cada creyente debe ser, como dijo Jesús, vosotros. Jesús no dijo yo, sino dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, ¿sí? Pero en este caso, nosotros hoy día nada más vemos que los predicadores nosotros nada más apoyamos las reuniones ahí. Pero en el mundo de Dios no es así. En el mundo de Dios no es así. Entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 21. Y habiendo oído esto, ellos oyeron a ese ángel celestial. Qué tremendo. Entraron desde la mañana y decían el templo y enseñaban. Entonces rápidamente se fueron al templo porque la gente iba al templo, ¿no? Se sentían mal, iban a adorar. ¿Sí? Entonces rápidamente iba todo el que llegaba, empezaban a hablarle. Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los presos. Ahora sí, a ver qué hacemos con estos. Les dijimos que no hablen, ahora están hablando, ahora los tenemos presos, tráiganlo aquí. Van a ver lo que les va a pasar. Dice el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel, no les hallaron.
Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad, ¿no? Como es que el ángel abrió la puerta, cerró la puerta, todo. Igual. Y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas no, cuando abrimos no hallamos adentro a nadie. ¿Sí? Estaban bien protegidos, policías por todo lado. Ellos salieron, nadie los vio, se volvieron invisibles a todos los policías, a todos los guardias ahí. Y yo, los guardias, ¿adentro están? Sí, no ha salido nadie, nosotros nos encargamos aquí. Dios está mostrando que cuando alguien toma la vida cristiana con esa decisión, si yo voy a ir a un servicio, voy a ir a entrenarme, porque yo soy llamado, ¿sí?, a también estar colaborando con Dios en sus negocios. ¿Sí? También yo quiero estar, ¿sí?, trabajando en los negocios del Padre. Obviamente tengo que prepararme. No puedo hablar cualquier cosa, tiene que ser la verdad de Dios. Si voy a un servicio, voy para que mi preparación sea mejor. Si voy a un compañerismo, voy a compartir con hermanos para que mi preparación sea mejor. Porque si Dios encuentra a alguien, ¿sí?, realmente con esa carga en su corazón, de que la palabra de Dios corra, de que la palabra de Dios avance, no ven a mi iglesia, no haciendo propaganda a iglesia, no haciendo propaganda a hombres ni a predicadores, pero haciendo propaganda a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando Dios encuentra a alguien diciendo eso, hermano, Él desciende del cielo. De tal manera que las cadenas se les caen, las puertas se abren, los guardias, o sea, Dios hace una obra grande que pasan y ningún guardia los ve. ¿Qué poder usó Dios ahí? ¿Todo para qué? Para que sigan hablando a la gente, dice. Vayan y sigan hablando a la gente. ¿Sí? Porque cuando Jesús estaba hablando, para María, oye, ¿qué estás haciendo? Debería estar con nosotros caminando. Estoy en los negocios del Padre, dijo. La vida cristiana, ¿sí? El que entra a la vida cristiana, el primero en entender cuál es el negocio de Dios y saber, era Cristo. Pero no solamente se quedó ese entendimiento en él, ahora lo pasó a sus discípulos. Le dijo que van a tener problemas, que van a amenazarles, pero no teman. A lo peor que pueden hacer, el hombre puede matar el cuerpo, pero nada puede hacer con su alma. Y si algo ustedes escuchan en secreto, díganlo desde las azoteas. ¿Cuál es el negocio de Dios? De que su palabra se conozca. ¿Sí? De que la gente conozca la verdad. Conociendo la verdad, que tomen su decisión. Si realmente quieren seguir viviendo igual, allá ellos. Pero necesitan saber la verdad, porque hay mucha gente que está operando erradamente porque no saben, no conocen la verdad. Porque si conocieran la verdad, estuvieran viviendo una vida correcta. Estuvieran realmente siendo buenos cristianos. ¿Sí? Entonces Dios es interesado que la gente sepa su palabra. Esos son los negocios de Dios. ¿Cómo nosotros tomamos la vida cristiana? Tenemos que tener la vista para mirar y saber cuál es la actitud, cómo, qué significa la vida cristiana. Y cuando los creyentes tomaron la enseñanza de Jesús, de realmente más nos conviene agradar a Dios, estar trabajando en los negocios que son de Él, Dios descendía del cielo para abrirle la cárcel, para los guardias. Oye, mira, ahí están los guardias. Tranquilo, dijo, pasemos nomás. ¿Sí? Y todo, tal vez Pedro todo asustado. Ahí estaba con la espada allá. Y tal vez haciéndose de lado, mirándolo. Qué raro. No reacciona, no ve nada. O sea, todas esas cosas Dios está haciendo para algo que parece sencillo. Que la palabra de Dios sea conocida. Y eso es lo que hoy, ¿se da cuenta? Es una realmente paradoja. Porque la Biblia es el libro mejor vendido de todo el mundo, pero el menos conocido. Porque es tremendo, toda la gente tiene su Biblia en su casa, toda la gente anda con la Biblia en la mano, pero no la conoce. Nada más, o sea, lo que sí conocen bien, conocen su iglesia y conocen su predicador, saben su cumpleaños de su predicador, los gustos de su predicador, saben todo lo del predicador. Y eso es lo único que saben decir, mi pastor dice. Pero el verdadero cristiano, ¿sí? Él podía decir, la Biblia dice, Dios dice, escrito está. Eso es algo poderoso, eso no es algo sencillo. Eso es algo tan poderoso que Dios descendía del cielo a apoyarlos. ¿Sí? ¿Quién lo hizo descender a Dios del cielo? Cuando alguien quería que la palabra de Dios corra. ¿Sabe por qué? Porque esos son los negocios de Él. Mire usted, cuando usted realmente se va en un lugar, en una ciudad, llega, rápidamente dice, ¿en qué me ocupo? ¿En qué trabajo? O si no, ¿qué negocio puedo poner? ¿Sí? Si usted empieza a decir, hace terrible frío, no se va a poner a vender toda cosa helada, ¿no? Tal vez dice, voy a vender un poco de café, ¿sí?
unas bebidas calientes, pero si hace demasiado calor, tampoco se va a poner con sus bebidas calientes ahí. Usted empieza a averiguar en qué negocio entraría para que le vaya bien. ¿Sí? Con toda persona que está operando en negocios realmente le va bien, ya sea los negocios de él o los negocios de algún empresario. Usted estoy trabajando, ¿en dónde está trabajando? En tal empresa, en tal. Son los negocios de esa gente. Y usted trabaja ahí. Le va bien. Sí, de eso sale para que viva. Ahora, para entrar al mundo de Dios es la misma regla. Para vivir, en este caso, cuando usted entra a la empresa natural, a una empresa de cualquier humano, le va bien para su vida natural. Pero cuando usted entra a la empresa de Dios, le va bien para vida eterna. Para vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquellos que empezaron a hacer su iglesia, empezaron a entender el mismo entendimiento que estaba en Cristo, de que los negocios de Dios debe estar en escena, no debe cerrarse esa tienda, ¿sí? Debe estar siempre los negocios de Dios atendiéndose. Era tan importante, para Dios eso es tan importante, en el mundo de Dios es tan importante, para los humanos más bien les molesta, para las iglesias les molesta, ¿sí? Pero para Dios es tan importante que Dios descendió del cielo. Por eso Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué el mundo va a entrar en un caos y en una destrucción? Porque no le interesan los negocios de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los negocios de Dios? Que la verdad de Dios sea conocida, nos interesa, y los gobiernos y toda la política le interesa que la gente no sea analfabeto, que la gente pues conozca matemática, geografía y todo eso, y le ayuda temporalmente. ¿Sí? Pero hermano, usted va a salir de la tierra, usted va a terminar su jornada en la tierra en cualquier momento. ¿Sí? Y hay algo que lo va a beneficiar si usted realmente trabaja en los negocios del Padre. Entonces, cuando miramos aquí, dice, le dijeron, el verso 23, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad. Los guardias afuera bien ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué pasó? Se reunieron todas las autoridades allá, religiosas y políticas. ¿Qué ha sucedido? Dice el versículo 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oye, ¿qué? Los que ustedes han puesto en la cárcel, ¿qué ha pasado? Están enseñando allá. Y ellos tal vez no entendían qué está pasando. Ahora, si hubiesen sido verdaderos creyentes, hubiesen dicho, algo está pasando aquí. ¿Sí? Porque, hermano, investigaron y realmente los soldados no habían abandonado su puesto del deber. Nadie tenía llave, las llaves seguían con los soldados. ¿Sí? Pero ¿qué sucede al ver todas esas cosas? Dice el versículo 26. Entonces el jefe de la guardia, los soldados, con los alguaciles, todas las autoridades allá, dice, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, dése cuenta, el pueblo estaba siendo bendecido. El pueblo estaba siendo beneficiado. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tiene un alma. Y cuando usted empieza a traer la palabra de Dios a escena, esa persona empieza a cambiar su vida porque su alma empieza a recibir su provisión de Dios. Y la persona empieza a tener fuerza para vivir una vida correcta. El esposo empieza a tener fuerza para ser responsable de su hogar, para ser responsable de su familia, la esposa igual, los hijos. Todo eso empieza a cambiar. ¿Sí? Si la palabra de Dios es puesta en escena. La religión, ¿no? La religión solo es una apariencia, nada más. Que uno va a la iglesia y se sale de la iglesia a la misma vida. ¿Sí? A la misma vida. Entonces, pero cuando dice el pueblo estaba del lado de los apóstoles, el pueblo, la gente común. Pero los líderes, no. Entonces nada más fueron, todo bonito, nomás por favor acompáñenos. ¿Sí? Y los llevaron. Dice el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, observe esto aquí. Los trajeron, ahora están en el concilio, les preguntó el sumo sacerdote, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Se da cuenta? Ya les mandamos que ustedes no enseñen. ¿En qué es lo que se ocupaban? En enseñar la palabra de Dios. En enseñar el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Para bautismo, para todas las cosas. Entonces le dijo, no les mandamos, no les ordenamos, porque ellos estaban acostumbrados, que lo que el líder ordena, así es.
Se acostumbraron a eso. Y hermano, ¿por qué no? Es que el pastor ha dicho eso. ¿Por qué no? Es que el presbítero ha dicho eso. ¿Sí? A veces para el líder y dice, ¿sabe qué? Yo ordeno que esta iglesia haya acá. Listo. Se para un líder político y dice, yo ordeno. Sí, si es que hay tal vez segunda vuelta o algo de algún... Hacen su alianza, se da cuenta cuando ellos van a hacer su alianza entre partidos políticos, no consultan a la gente. Ellos nada más se van los 2 o los 3, firman y luego viene y dice, ahora sí, votamos por fulano. Y la gente, sí, lo que digas, jefe. ¿Sí? Igual es la iglesia. El predicador dice, vamos allá, no vamos allá, apoyamos eso, no apoyamos eso. Y la gente, sí, pastor. Eso es justamente lo que separa a la gente de Dios. Eso es lo que separa a la gente de Dios. ¿Por qué? Están enseñados a considerar lo que el hombre dice más importante que lo que Dios dice. Pero Jesús dijo, no teman lo que el hombre dice, teman lo que Dios dice. Y cuando les dijeron, no les enseñamos, no les dijimos estrictamente que no enseñen en ese nombre. Escuche lo que habían hecho ellos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén, ¿sí? Habéis llenado, digamos, a Pucallpa, a una gran ciudad, de vuestra, ¿qué? Doctrina. ¿Se da cuenta que era importante para ellos? Que la doctrina, la palabra de Dios, se conozca. Ahora por todo lado, por donde salimos, la gente sabe. La gente conoce. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cada ser humano tiene un alma que realmente está diseñada para conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué hace la religión? Va y le presenta a su iglesia, ¿sí? Y le presenta a su religión y le presenta, vamos allá, a los predicadores, pero no le están... ¿Cómo trabajó la iglesia? ¿Cuál era la carga que ellos tenían? De que la gente sea enseñada, de que la enseñanza de la palabra de Dios avance. ¿Sí? Y para eso Dios estaba dispuesto a descender del cielo a ayudarlos. Dios está dispuesto igual hoy, para ayudar a cualquiera, que su carga sea lo mismo, que su decisión sea la misma. Eso es tan poderoso en el mundo de Dios que hace a Dios descender. Ni siquiera le han pedido que le saque de la cárcel, hermano. No le han pedido. Le dijeron, bueno, gracias Señor. Dios desciende. No, estamos perdiendo un día. Sí. Ya descansaron un poco. Salgan. Vayan, descansan un poco y mañana a primera hora están ahí otra vez. Para Dios es tan importante que su palabra sea conocida. Si alguien tomara esa decisión de trabajar en ello, simplemente Dios va a caminar con esa persona. ¿Sí? Pero nosotros no estamos buscando a Dios por otras razones. Pero cuando usted conoce el plan de Dios para su iglesia y usted le busca, sí, sabe, Señor, sé que todos mis problemas van a ser resueltos, todas mis situaciones, todas las cosas con las que yo me tenga que enfrentar en esta tierra, ¿sí? Cualquier situación adversa, sé que la solución está en que yo trabaje en tus negocios. Eso es lo que él dijo, busque el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué hace la persona? Tengo un problema de salud, Señor, sáname. Después que lo sana, sigue la misma vida. Viene otro golpe, viene otra situación y así. Y la persona ya se adapta a vivir bien, mal. Pero en realidad, sí, Dios siempre estará de lado, estará pendiente de la persona que toma su decisión de trabajar, como dijo Jesús, por los negocios del Padre. Para Dios, que la palabra de Dios corra, son sus negocios de Dios. ¿Sí? Ahora, seguro que no entendemos completamente la gran realidad que toma lugar cuando la palabra de Dios es puesta en escena. ¿Sí? Porque los negocios de Dios obviamente son los más grandes. Si con negocios naturales la persona puede lograr trabajar y de repente es bueno trabajando en negocios, de repente tiene su empresa de taxis, y de repente es más bueno, tiene su empresa de buses, de repente es más bueno que eso, tiene su flota de aviones. ¿Sí? Si es más bueno, tiene hasta sus naves espaciales. Pero un día dejará de ser. Pero si alguien es bueno en los negocios de Dios, tendrá vida eterna, hermano, tendrá vida eterna. Vida eterna. La vida eterna no viene por ser miembro de iglesia, por decir creo en Jesús, hasta el diablo cree de esa manera. Aquellos que realmente la tuvieron, aquellos que en la Biblia da testimonio que tuvieron vida eterna, tenían una carga en su corazón. Tenían un peso que cargaba sobre sus hombros y querían cumplirlo con mucho ánimo. Era que la palabra de Dios se enseñara. Entonces ellos se reunían, dice la Biblia, todos los días. ¿Para qué? Mire la fuerza que le pusieron en eso. Luego regresamos ahí, pero vamos a leer el capítulo 3. 3, 1 al 4. 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 3
Leemos el capítulo 4. Capítulo 4. Después que los amenazaron, observe lo que ellos oraron. Dice el versículo 29. Señor, mira sus amenazas, han orado, y concede a tus siervos, escuche, mira sus amenazas, Señor, no quieren que hablemos, pero mire lo que le dicen a Dios, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, para ellos era claro de qué consistía la vida cristiana. Señor, nos han amenazado, dice que no hablemos, pero concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Sí? Un ánimo pero poderoso para hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Gran ánimo, gran entrega para ese trabajo. Por eso dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí? Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, todo el lugar que ellos estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que el creyente sea poderoso compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Señor, queremos hablar con denuedo tu palabra. Dice, Dios descendió, le gustó tanto a Dios que todo el lugar tronó por todo lado. ¿Sí? ¿Se da cuenta cuán importante es para Dios que alguien tenga en su corazón estas cosas? Por eso cuando leemos lo que Jesús dijo, no es necesario estar en los negocios del Padre, mostrando que en realidad estar compartiendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios avance, no es cualquier cosa en la tierra. No es cualquier cosa, son los negocios del más poderoso. Si hay poderosos hombres en la tierra, ¿sí? Pero Dios es sobre todos los poderosos. Y para este poderoso Dios, lo más importante para Él es cuando la gente tiene en su corazón lo que estaba en Cristo. En Cristo, estos son los negocios del Padre, dijo. Y ahí dijo, me es necesario estar. ¿Qué dice usted? Tengo que trabajar, necesito trabajar. Usted sabe, porque si no trabaja, que no trabaja no come. ¿Sí? Es una necesidad, porque de eso va a ganar su ganancia, para sus gastos en la tierra. Pero en este caso, para la vida temporal, pero para la vida eterna, también es un trabajo. ¿Sí? Es un trabajo. Pero ¿qué empresa, qué le va a pagar? Una economía que puede alcanzarle para vida eterna. Digo, una empresa. Tal vez para mejorar su vida aquí, sí. Como le digo, ¿quién sabe para tener su avión privado? ¿Sí? Pero para vida eterna es diferente. Pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, cuando recibieron su amenaza, ellos oraron. Pero mire lo que piden, mire lo que entendían. ¿Y cuántos de nosotros pedimos eso? Es poderoso. ¿Qué tal si la persona empieza a clamar por eso? Señor, hazme tan entendido y tan sabio para que con denuedo yo esté hablando tu palabra. Simplemente Dios desciende, igual, porque Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Pero qué hace uno? No necesito. ¿Por qué? Porque con cualquiera que hablo le voy a contar mi experiencia, mi testimonio, mis cosas. ¿Sí? Y lo voy a invitar a mi iglesia. ¿Sí? Pero hermanos, así no era la iglesia de Dios. Por 2000 años se da cuenta, tal vez el entendimiento estaba embotado, pero de tiempo en tiempo hubo gente que captó estas verdades, como Lutero y más personajes. Entonces, cuando nos damos cuenta aquí, ¿cómo es que ellos tienen este entendimiento? Leemos otra escritura. Estamos en el libro de Hechos, igual. Leemos el capítulo 2. Dice el versículo 46. Mostrándole, ¿sí?,
¿Cuál era el enfoque principal en sus corazones de ellos? Dice el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo, o sea, qué tremendo, todos los días. Ellos se reunían todos los días. Para ellos la vida cristiana no era 2 o 3 días por ahí de culto, no, era todos los días. ¿Para qué, dice? Partiendo, tal vez compartiendo el pan, dice, con ellos, en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. ¿Vamos a otra escritura? En el mismo libro de Hechos. Avanzamos al capítulo 5. Entonces leímos aquí. El versículo 28 estamos leyendo. Dice, le preguntaron, les traen presos otra vez y le dicen, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles otra vez, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh hermano, el hombre se gana problemas porque simplemente toma la decisión de obedecer al hombre. Sí, estamos hablando de una manera general que la gente y toda la gente de iglesia obedece a sus líderes, pero de una manera individual también, de una manera personal. La gente vive la vida cristiana como a él le parece, no está buscando qué dice Dios. No está buscando, ¿sí? Se deja dominar de su propio sentir, se deja dominar de su propio pensar, se deja dominar de su propio querer hacer las cosas, como él quiere hacerlo, como él lo siente. Pero es diferente cuando alguien se humilla a lo que Dios dice que debe hacer y lo acepta y trabaja por ello. Entonces, para Pedro, lo dice aquí en Hechos 4, lo vuelve a decir aquí en Hechos 5, hay una regla, dice, es necesario. ¿Se da cuenta que Jesús dijo, es necesario estar en los negocios del Padre? Es necesario. Aquí Pedro usa lo mismo, tal maestro, tal discípulo, ¿sí? Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. ¿Sí? Ellos han tomado en serio que ese es el plan de Dios, que es el negocio de Dios y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, porque el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Obedeciendo lo que Jesús les está enseñando. Recuerde, antes de Jesús nadie tenía la verdad. ¿Sí? Solamente tenían los sustitutos, tenían una oportunidad de adorar de una manera sustituta, pero no era la verdadera adoración. Cuando Jesús vino, les mostró lo verdadero. Entonces, ellos tomaron la decisión de creer a la persona correcta. Y esa fe lo mezclaron con una decisión de ser obedientes a lo que están aprendiendo. Jesús les enseñó lo que significaba el evangelio para él. Ellos dijeron, también para nosotros va a significar lo mismo. ¿Sí? Jesús dijo, lo que yo les digo en secreto, díganlo desde las azoteas. ¿Cuántos tienen en su corazón la carga de que la enseñanza, ¿sí?, avance por medio suyo? Cuando usted tenga esa carga, usted se va a preparar para eso, porque sabe que no puedo ir y hablar cualquier cosa. La gente ¿sí?, no me va a prestar atención cuando estoy hablando cualquier cosa, ¿sí? Porque lo único a veces que la gente, rinde tu vida a Cristo, arrepiéntete, que no te vayas al infierno. ¿Quién me va a querer oír eso? ¿Qué me quieres amenazar? ¿Qué me quieres provocar miedo? ¿Sí? Pero cuando usted va y muestra, ¿sí?, la ganancia que hay realmente sirviendo a Dios, ¿sí?, trabajando en los negocios del Padre, empieza a proyectar el plan de redención, ¿sí?, es glorioso. Dios descenderá a su vida. Pero ¿qué sucede?
Pero ¿qué sucede? El punto es que al nosotros dejarnos dominar por nuestro propio sentir, de decir la Biblia, la Santa Biblia y tenerlo, pero no tomar una decisión de conocer lo que Dios dice, de saber lo que Dios dice, entonces simplemente aceptamos lo que bien nos dicen los líderes o lo que a nosotros nos parece. Y caminamos con nuestro propio sentir. Dice, yo creo en Dios, yo creo que yo me voy a ir al cielo con Él. Sí, es lo que usted ha decidido creer, pero ¿cómo lo puede probar? Porque la gente que realmente fueron los testigos de Cristo, aquellos a los que Dios le dio vida, tenían una cierta carga en su corazón, tenían un objetivo. Y eso era que la palabra de Dios se conozca. ¿Sí? Que la palabra de Dios se conozca, que la palabra de Dios sea enseñada. Esa era una carga de ellos, esa es la carga de la iglesia. Ahora, piénselo, ¿por qué los creyentes hoy día no avanzan, no se preocupan, no se vuelven expertos en la palabra de Dios? Simplemente porque no están abrazando la carga que abrazó la iglesia en el principio. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Sí? Por eso vamos a encontrarnos con todo tipo de problemas. Por eso que este mundo está sumergido en tanto problema. Por causa de que Jesús dijo algo. Aquí. Voy a leer en el Evangelio de San Juan. O leamos el capítulo 11 de San Lucas. El capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Dice el versículo 23. El versículo 23 del capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 23. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Qué declaración, ¿eh? Usted dice, sí, eso es lo que Jesús dice, eso es lo que para él es importante. Pero lo tremendo es, si tú no eres conmigo, estás en mi contra. ¿Sí? Por eso es que nosotros nos ganamos tanto problema, hermano. Por eso que la gente a veces llorando y algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Si Dios existiera, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta delincuencia juvenil? ¿Por qué los hijos? Tantas cosas cerradas. Pero es justamente por eso, porque hemos decidido que lo que para Dios es grande, lo que para Dios es importante, para nosotros ni lo consideramos. ¿Sí? Por eso Jesús se paró y dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Lo siguiente dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no recoges conmigo, desparramas. Por eso es que siempre nada más sobrevivimos aquí en la tierra. Nuestra jornada en la tierra llega a ser difícil. ¿Sí? Como decía Geo, si no trabajas por mi casa, Dios dijo, si no trabajas por mi casa, ¿sí? Vas a recoger 50, solo hayas 20. Entonces la gente se queja y le echa la culpa que sí, que todo vendemos barato y compramos caro, y que los climas y que todo, bueno, la política, pero en realidad es simplemente porque la raza humana ha decidido lo que es de Dios, no darle ninguna importancia. Y llamándose hoy día, llamándose un mundo religioso como nunca antes. Todo el mundo con la Biblia en la mano. ¿Sí? Pero se da cuenta, cada religión propaga su religión, no la palabra de Dios. No la palabra de Dios. Cada uno empieza a ser protagonista y a defender su religión, a defender su iglesia, a defender su predicador, no la palabra de Dios. Y claro, al predicador le agrada eso, ¿ve? Pero eso no es lo correcto. ¿Sí? Por eso cuando la gente empezó a defender a Pablo, Pablo dijo, ¿quién es Pablo? Pablo no permitió eso. Porque hay un poder grande dispuesto para cada ser humano cuando el ser humano toma la decisión, ¿sí?, de estar del lado de Jesús. Si para Jesús es algo importante, para mí es importante. ¿Sí?
Y usted puede vivir una vida de una manera gloriosa. Entonces, de esa manera, usted empieza a saber, sí, yo quiero crecer en poder ser un buen portador de la palabra de Dios. Entonces buscará la predicación que le ayude a eso. Buscará el compañerismo que le ayude a eso, porque usted tiene un objetivo que quiere lograr. No solamente, es que esta es mi iglesia. ¿Qué gano yo con una iglesia? ¿Sí? Pero yo gano mucho estando del lado de lo que Jesús está de lado. Ahí está el secreto. Ahí está el punto. ¿Sí? Y eso está disponible para cualquiera. No hace Dios excepción de personas. Por eso yo le leí que ahí dice, la gente estaba impresionada. ¿Por qué? No era porque era educado, no era porque era súper inteligente Pedro o Juan. ¿Sí? Era por causa de que habían seguido a la persona correcta, en este caso a Jesucristo. Era por causa de que habían estado con el compañerismo correcto. Entonces, ¿sí? El enemigo está cabalgando. ¿Sí? Satanás está trabajando de una manera tan sutil para que usted no tenga simplemente la carga que tenía la iglesia apostólica, de que usted haga correr la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su mente nada más ve que si va a la iglesia católica, solo el sacerdote habla. Si va a la iglesia evangélica, solo el predicador, el pastor, el presbítero, el apóstol, lo que sea. ¿Sí? Los demás nada más vengan, dejen su ofrenda, su pacto y bueno, tantas cosas. ¿Sí? Y congréguense. Nos acostumbraron a eso. Pero abra su Biblia. Por eso estoy citándola ahí, lea usted mismo y vea que hay una oportunidad de que usted viva mejor. De que Dios pueda venir y descender y tener compañerismo con usted. Porque recuerde, hay una cosa, la Biblia dice, Dios no cambia y en Él no hay ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Él valoró tanto, 2000 años atrás, que la enseñanza, que alguien trabaje con enseñanza lo valoró tanto, lo sigue valorando hoy. Si para Él tenía tanto valor eso, sigue teniendo tanto valor para Él hoy. ¿Sí? Por eso, que es, cuando nosotros vemos el esfuerzo de los hermanos, el sacrificio, el ánimo, ¿sí? Entonces empezamos a mirar cómo podría irles mejor. Y cuando hallamos estas cosas, pues queremos darlo a usted, porque no es difícil trabajar en esto. Obviamente, ¿sí? Que hay que invertir su tiempo para leer, para estudiar y para, bueno, estar alrededor de gente que nos va a ayudar en crecer y hacernos capaces de hacer correr la palabra de Dios. Entonces, cuando los amenazaron, Señor, ¿qué clamaron ellos? Líbranos de las amenazas, Señor, escóndenos. No, están diciendo, Señor, mira sus amenazas. No quieren que hablemos su palabra. Pero, Señor, danos fuerza para que con denuedo hablemos su palabra. Y dice que Dios descendía, ¿sí? Llenaba con su Espíritu Santo a la gente. Pero ¿sabe qué hoy dice hoy día? Si hablas en lengua ya tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? El Espíritu Santo es para que usted sea tan capaz y entendido en hacer correr la palabra de Dios. Porque Él nos enseñará cosas que han de ser. Él es el maestro. ¿Sí? Le hace a usted tan capaz, pero ¿cuánto anhela ser tan capaz? De que por causa suya la palabra de Dios avance. ¿Sí? Hermano, todo depende de la carga que esté en su corazón. Por eso le digo, cuando Jesús empezó a enseñar esto, nos conviene prestar atención a lo que Él dice. ¿Sí? Obviamente usted no quisiera darse de enemigo con alguna persona poderosa. Diría, no, con él no, porque tiene tanto de repente economía, es tan poderoso, tan influyente, que hasta el ejército puede ponerlo en mi casa de repente. ¿Sí? No quisiera problemas con alguien poderoso así. Y yo no quisiera problemas con Jesús. Y Jesús dice, si tú no estás conmigo, simplemente vas a estar en mi contra. En otras palabras, serás mi enemigo. Entonces, ¿en qué consiste Satanás y su trabajo? Simplemente consiste en ponerlo a usted contra Jesús. ¿Cómo? La gente piensa que solo embriagándose, emborrachándose. Como yo no hago eso, ya estoy bien. No, hermano, el creyente realmente, usted ya no toma, no se embriaga, está, qué bien por usted, ahorra dinero. ¿Sí? Sí, ya no está frecuentando cosas cerradas, qué bien por usted. Pero lo que realmente le coloca del lado de Jesús es en aquello que para Él es importante. Y cuando la gente de Dios, ¿sí? Porque aquellos israelitas que Jesús llamó, simplemente ellos no estaban embriagándose ni siendo pecadores ni nada, eran Israel. Pero les dijo que estaban mal, les llamó a arrepentirse de esa actitud y entrar a trabajar con Dios. Cuando entraron a trabajar, le dijeron, ahora sí, sabemos, es necesario. Pero usted piensa que solamente es necesario el comer, el tener una casa, el vestirse, pero los discípulos entendían algo más, no es necesario. Hay una necesidad para nosotros, hay algo que nos conviene, que primero obedezcamos a Dios antes que al hombre. Porque ellos habían escuchado a Jesús, le dijo, si no están conmigo, Señor, si todo lo que tú enseñas, yo no le doy importancia, es como que me has declarado la guerra. Es lo mismo, es declararme la guerra a mí. ¿Sí? Ahora, recuerde, la gente vive así, muchos por ignorancia. ¿Sí?
Pero no es que ellos quisieran vivir así, simplemente no saben la palabra de Dios, no le prestaron atención para tomar la actitud correcta, porque cada creyente puede vivir lo que la Iglesia Apostólica vivió, no es difícil. Por eso Dios dijo que enviaría el espíritu de Elías para regresarnos hacia la fe apostólica, hacia la fe de los padres. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esa es la iglesia que realmente estaba correcta. Ese es el pueblo de Dios que realmente estaba correcto. Entonces volvemos rápidamente a 5. Decía el versículo 32, Pedro le dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escucha esto, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Hermanos, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra de Dios y lo pone en escena, hermanos, si cada creyente, los creyentes de las iglesias conocieran la doctrina, ni una religión se quedaría en pie. Porque todas las religiones han basado, ¿sí?, su fe y sus enseñanzas solo en una partecita distorsionada de la Escritura, no en la verdadera palabra de Dios. Igual, ellos tenían años y años, fariseos, saduceos, grandes grupos religiosos, poderosos, y nadie les decía que estaban mal, hasta que aparecieron estos discípulos, enseñando la verdad. Oh, hermano, dice, no sabían qué hacer, lo único que querían, matarlos. Entonces, dice, se levantó, el versículo 34, en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, un hombre poderoso, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Cuando vio este Gamaliel, vio que simplemente ya estaban a punto de matarlo, dijo, esperen un momento. Como era influyente, le prestaron atención. Dijo, saquen a ellos un momento, quiero hablar yo con ustedes a solas. Y cuando los sacó, dice el versículo 35, luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dijo, cálmense, miren bien lo que van a hacer con estos hombres, le dice. Porque antes de estos días, este era un hombre sabio, mire, antes de estos días se levantó uno llamado Teudas, diciendo que era alguien, que era un gran Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, una iglesia de 400. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esa es la regla, le dice. ¿Por qué? Todo líder que se levanta que no es correcto, lo edifica todo en él. ¿Sí? Nada más él sabe. Pero en cambio Jesús trabajó, que ahora se fue, ahora la gente simplemente está haciendo lo mismo que el maestro. ¿Sí? No fue fácil, seguro, no fue fácil lavarlos de eso, pero los lavó de tal manera que dijeron, ¿sí?, voy a asumir el reto. Empezaron a trabajar por eso. Hermano, cuando usted realmente entiende eso, empieza a trabajar. Simplemente a usted le conviene, usted va a avanzar de una manera grande, de una manera gloriosa. Le va a ir bien. Entonces dice aquí, murieron estos líderes, todo terminó. Y luego dice verso 38, ahora os digo, este líder de ellos, este líder de este grupo, ha muerto, ¿ve? Dice, por tanto, si apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Cómo le gusta al diablo un pueblo silencioso? Que vaya a la iglesia, que nada más en la iglesia diga, amén, aleluya, gloria a Dios, que salte, pero salga afuera y, hermano, sí, yo soy cristiano, sí. Hermano, ahí háblame esto de la Biblia. No, doctrina yo no hablo, tienes que hablar con mi pastor. ¿Cómo le gusta al diablo ese tipo de gente? Pero ¿cómo le molesta cuando la gente ya no es su líder? Y ahora están haciendo correr la palabra de Dios. Aleluya. Piénselo. Los azotaron, les castigaron, les amenazaron. Que no hablas en nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Dice, escucha esto, el verso 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos dijeron, gracias Señor, qué privilegio. Nos están castigando, nos están acusando, nos están atacando porque hacemos correr tu palabra. Qué bueno es eso. ¿Ah? Qué privilegio que nos están castigando por eso. Ese es un gran privilegio.
escucha esto, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Observe, esa es la iglesia que Jesús dejó. Ese es el origen del cristianismo. El cristianismo está basado en un objetivo. Y usted, cuando empieza a mirar bajo el entendimiento correcto, bajo la visión correcta de la palabra de Dios, y usted quiere ser un cristiano, tiene que entender que el cristianismo se mueve bajo un objetivo, un solo objetivo: que la palabra de Dios sea conocida, que la palabra de Dios corra. Cualquiera que realmente toma, porque si uno no toma la decisión, no bajo esa premisa de que la palabra de Dios tenga la preeminencia, no es una decisión correcta. Pero el cristianismo, que fue poderoso, ¿sí?, que Dios lo vindicó, que por más que han tratado de destruirlo, no pudieron. Y ahora la enseñanza de esos apóstoles ha llegado a ser el Nuevo Testamento. Ha llegado a ser la Biblia para nosotros. ¿Por qué? En su corazón, dentro de ellos, recibieron un nuevo entendimiento. No difícil. Simplemente dijeron: no hagan caso a lo que el hombre dice, lo que el hombre siente, lo que el hombre le parece, o a ustedes mismos. Les conviene estar dando importancia a lo que para Dios es importante. Porque si no estoy con Él, estoy contra Él. Y Dios no nos pide algo difícil, algo simple y sencillo: que su palabra sea conocida. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que quiere que todos conozcan la verdad. No quiere que la gente se pierda. No los va a obligar, pero una cosa Dios quiere: que la gente conozca la verdad. Y que si quieren ellos seguir quedándose en su error, bien, que se queden en su error, pero que sepan la verdad. Entonces, es decir, Jesús vino, mientras Él estuvo en la tierra, hizo eso. Él puso la verdad en escena. Y luego dijo: díganme si yo he predicado algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. Se fue Él, esa misma carga estaba en su gente. No podemos llamarnos cristianos hoy cuando no es la misma carga en nuestro corazón. Cuando usted entiende eso, que el cristianismo está basado, ¿sí?, en un objetivo que toma lugar en los creyentes, en su corazón de ellos. Y ese objetivo es esto: no cesar de enseñar la palabra de Dios todos los días, ya sea en el templo, ya sea en las casas, ya sea en los compañerismos, en cada momento. Es lograr: oye, ¿ya leíste esto? ¿Sabes esta partecita? Me encontré con esto, ¿ya la sabes? Ah, sí, me la sé, bien. Ah, ya, sí, bueno. Entonces, de repente, otra cosa que tú nueva has encontrado, sí, pásamela. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí vale la pena. Ahí todo esfuerzo, porque cada creyente se reúne con un objetivo: de ser capacitado, de ser especializado, ¿sí?, en cuanto a la palabra de Dios. Porque en eso consiste la gloria y el poder de Dios, viniendo a los creyentes, viniendo a su iglesia, ¿sí?, viniendo a su iglesia. Todas las demás cosas que hacemos con ese objetivo, con ese propósito. Entonces, aprovecha cada servicio, porque voy a tomar nota, voy a prepararme para poder hablar a la gente con fundamento. Y hoy día el trabajo no es tan fácil, porque usted no le van a prestar atención si usted va y habla nomás. Le van a escuchar y tal vez le van a decir así por educación, pero no le van a creer si usted no lo muestra lo que está escrito. No se engañe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya le ha perdido credibilidad a las palabras de la gente. ¿Sí? Porque he escuchado tanta gente que habla una cosa y otra cosa, simplemente, sí, eso ya no tiene credibilidad. Por lo tanto, usted, por amor a los demás, no solamente si usted ya lo sabe, ¿sí?, usted tiene que mostrarle a la gente: mira, aquí está, léelo tú mismo. ¿Sí? Si realmente a usted le interesa que la palabra de Dios corra, tiene que correr con fundamentos. Tanto en la Biblia, sí, como en el mensaje, tiene que correr con el fundamento de la Escritura. Y para eso usted no va a ser solamente: ya, sí, me lo escucho. No, estará tomando sus notas, llevando. ¿Por qué? No solo pensando en usted. No se engañe que nada más hablándole a la gente, no. Sí, tiene que mostrarle dónde están las cosas, dónde está cada escritura. Ahora, cuando usted en su corazón tiene esta cara que tenían ellos, por eso les mostré cómo oraron ellos. Los amenazaron. ¿Por qué los están amenazando? ¿Sí? Para que la palabra de Dios no avance. Y ellos mismos dan testimonio y dicen: han llenado a Jerusalén de su doctrina. Qué trabajadores, ¿ah? ¿Sí? Y recuerde que están llenando a Jerusalén. Jerusalén, una ciudad de israelitas, de gente que conocía la palabra de Dios, que no iban a prestar atención a cualquiera. Una ciudad donde estaban acostumbrados a oír grandes rabinos, ¿sí?, como Gamaliel, como todos ellos, grandes predicadores. Ahora vienen esta gente analfabeta y la gente se queda maravillado. Tienen obviamente que haber estado enseñando la palabra de Dios en un nivel muy alto.
Pero para ellos era claro lo que Dios quiere ver en escena. Entonces cuando los amenazaron dijeron: Señor, danos fuerza, danos gran fe. ¿Para qué? Para que con denuedo hablemos su palabra. En otras palabras, para ser portadores de la palabra de Dios, pero de una manera poderosa. Y de una manera poderosa no es que levantemos la voz y gritemos, ¿sí? O no es que estemos hable y hable así, sino que lo que nosotros estamos hablando lo podemos mostrar, ¿sí?, en la palabra de Dios. Entonces, siendo que esa era la carga para ellos, y de esa manera entendieron de una manera tan poderosa como Jesús habló al principio, allá en su adolescencia. Él dijo: estoy en los negocios del Padre. Es algo que me conviene estar. Ahora sí, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si para esa iglesia era necesario obedecer a Dios. ¿Y de qué están obedeciendo? Haciendo que la palabra de Dios corra. Por lo tanto, si usted toma las palabras en sinceridad, usted sabe. Y no trabajando que la palabra de Dios corra, ¿qué es? Si trabajando que la palabra de Dios corra es obediencia a Dios, necesaria, entonces no tener esa carga en nuestro corazón de que la palabra de Dios corra, ¿qué es? ¿Sí? Si teniendo claro en su corazón que la palabra de Dios avance, esa es obediencia. ¿Qué es cuando alguien no tiene esa carga en su corazón? Desobediencia. Desobediencia. Rebelión. ¿Sí? Por eso que nosotros no es cuán religiosos seamos, es que ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? Entonces, si yo soy cristiano, así, ¿cuál es tu objetivo como cristiano? No, pero hermano, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, Él es mi todo, Él me provee. Eso ya sabemos, Él provee a las aves, Él provee. Eso es ahí donde la gente se engaña. Observe. Vamos a leer aquí una escritura. En Salmos 104. Porque a veces uno empieza a hablar: sí, el Señor me bendice, el Señor es bueno, el Señor, eso ya sabemos. Pero ¿cuál es tu objetivo, hermano, como creyente? ¿Sí? Recuerde que no hay otro objetivo en la Biblia para los creyentes. No hay otra carga más grande en el corazón de los creyentes en la Biblia. En las iglesias de hoy seguro que hay muchos, pero no en la Biblia. En la Biblia la única carga era que la palabra de Dios sea conocida. Que la gente sepa tomar su decisión por conocer la palabra de Dios. Ahora recuerde esto. Salmo 104. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. O sea, lo ve a Dios en todo. Este salmista, ¿no? Lo ve Dios cabalgando en las nubes, cabalgando en las aguas, en el mar, todo ordenando, vigilando todo. Luego dice el verso 4: el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Escucha esto: Él, ese Dios, fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo como con vestido lo cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Ese es Génesis 1, todo estaba inundado. Pero dice: a tu reprensión huyeron las aguas, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, se apartó el agua de la tierra, ¿sí? Entonces los montes empezaron a subir. Descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Le pusiste tu término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que avivas las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Piénselo, ¿sí? Entonces dice: mira, los arroyos van, los ríos y todo se mueven. Eres tú controlando. En otras palabras, este salmista empieza a mirar: oh Dios, dice, tú has creado todo, pero todos los días tú estás encargándote de que los ríos sigan su curso, las nubes sigan su curso, el mar y cada árbol. Estás vigilando tu creación. Por eso la gente dice: hermano, Dios me bendice, Dios me bendice. Es cierto, Dios hace eso. Él trabaja mucho en bendecir y en proveerlo a cada ser humano día a día. Controla todo. Observe, ¿qué más aquí? Dice el verso 10: tú eres el que avivas las fuentes por los arroyos, van entre los montes. ¿Para qué dice? Dan de beber a todas las bestias del campo, estos arroyos. Mitigan su sed a todas las bestias del campo, los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. O sea, ¿qué es?
Dios creó, pero Él está vigilando. Hoy, ¿ve? Y es tiempo de que llueva en este lugar, es tiempo de que haga un poco de sol, ¿sí? Es tiempo de que este río aumente, ¿sí? Él está vigilando todo. Recuerde, de la tierra se sacia de todo lo que Dios está haciendo, dice. Si Dios no operara, la tierra sería un desierto. Uno nada más mira, uy, qué bonito árbol, sí, mira, lo cortamos y ya está. Y no examinamos que todo es un trabajo que Dios hace. Solo que es tan humilde que lo hace una madre invisible, que pues, nada más pensamos que es el árbol solo, pensamos que es el río solo que corre por ahí, pensamos que cada semilla sola fructificándose. Pero dice aquí el verso 14, Él hace producir el heno para las bestias. Hermano, mira harto pasto, ¿por qué? Voy a criar ganado, dice, por acá hay mucho pasto. ¿Pero quién hace producir eso? ¿Sí? Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. No dice solo para los cristianos, para el hombre. Todo habitante que esté en la tierra, Dios mismo dice, se encarga de que no le falte su pan. Entonces ahí es donde la gente se engaña, dice, sí, el Señor me bendice, el Señor me ayuda, es que yo le amo, es que voy a la iglesia. Hermano, eso lo hace con cada ser humano. Pero eso no tiene nada que ver con ser cristiano o con la vida eterna. Con la vida eterna tiene que ver el propósito que Jesús sembró en su gente. ¿Sí? Eso es diferente. Porque recuerden, si Él hace producir para las bestias, para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. No es que tampoco dice le va a venir así por así. Él tiene que sacar el pan de la tierra. ¿Cómo lo saca? ¿Sí? Tal vez en forma de maíz, en forma de manzanas, en forma de naranjas, en forma de... Bueno, sembrando y Él tiene que sacar, dice. Se encarga de que, si el hombre trabaja, saque su pan de la tierra. ¿Y más? Él vio que alegra el corazón del hombre. ¿Ese o no? ¿Por qué dice trabaja? Porque el hombre no esté angustiado, para que el corazón del hombre esté alegre, para que el hombre tenga su provisión. El aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre, todo es trabajando Él. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Ahí anidan las naves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, todo lo planificó. Hizo la luna para los tiempos, ¿sí? Para las fases de la luna, lo hizo para los tiempos. Y usted ya sabe, uy, no se puede sembrar, está la mala luna para sembrar, ¿sí? O para cortar madera, o para esto. Él se encarga de hacer todo eso, ¿sí? Y el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. Observe, dice, pone las tinieblas, viene el día, luego pone las tinieblas, es la noche. ¿Para qué? En la noche corretean todas las bestias de la selva. Por eso dice, vamos en la noche salen, porque Dios lo ordenó así. Esto no es algo nuevo. Por eso que los animales del campo no pueden, algo les hace no moverse en el día. En el día van y se ocultan. Llega la noche, ahora sí salen. Porque la Biblia estableció esas leyes para ellos. ¿Sí? Por eso en la noche dice, ellos corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar, escucha esto, de Dios su comida. Nosotros vemos, hoy el león cazó esto. Ningún animal dice puede cazar si Dios no lo estuviera alimentando a cada animal en la selva. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso, si Dios cuida a los animales, mire, cuida al hombre, cuida a los animales. Las bestias salen, dice, a buscar su presa. Dice el versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa. Corriendo. ¿Sí? Pero para buscar de Dios su comida. El leoncillo no podría ir detrás cuando el león viene y en su corazón de león se enfoca. Quiero cazar esa presa. Hay muchas, pero se enfoca en cierto venadito, en cierta alce, algo, y empieza a correrlo. Porque Dios puso su corazón, esto es lo que te doy hoy día. Y el león sale. Oye, el león está cazando. No, dice que Dios ha dispuesto que ese es su alimento para ese día. Como nuestros ojos no lo ven, lo consideramos algo sencillo y normal. ¿Sí? Pero dice, ve, el verso 22, luego sale el sol, se recogen todas las bestias, se echan en sus cuevas, entonces sale el hombre a su labor, sale el hombre a su labranza hasta la tarde. ¿Se da cuenta? Empieza el día bien, empieza otra vez el día, las bestias se regresan a su lugar y el hombre empieza a salir a trabajar hasta la tarde. Y luego dice el salmista, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar que hiciste, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. Ahí está el leviatán que pusiste para que jugase en el mar. Todos ellos esperan en ti.
Mire, todos ellos, cada pez dice espera en Dios, cada animal en el mar espera en Dios. ¿Para qué? Para que les dé su comida a su tiempo. Nosotros, ¿qué pasa en el mar? Ni me importa, pero Dios atento a todo lo que Él ha creado. ¿Se da cuenta? El ser humano es paralelo a lo que es Dios, pero así, pequeñito. Dios tiene su hogar, el ser humano también hace su pequeño hogar. ¿Sí? ¿Qué hace? Dios creó el mundo de las bestias, el ser humano también dice mi perrito. ¿Sí? Mi gatito, sus bestias ahí. El mundo de aves Dios creó, su lorito también quiere ahí, su palomita. Pequeñita. El mundo del mar, su pecera lo quiere ahí, su pequeña pecera de pececitos. Todo pequeño. Y luego dice, el alimento para el pececito. ¿Qué está haciendo el hombre? Solo es un reflejo de lo que Dios está haciendo. El hombre está haciendo, es un reflejo, hace pequeñito lo que Dios está haciendo a lo grande. Dice, oye, no trae un pececito, lo echa en la pecera, ahora sí vive ahí. No es irresponsable, lo compró, hace su pecera y luego trae su alimentito para el pez, luego su comida para el perro, ¿sí? Su comidita para la ave, para los gatitos. Y luego dice también quiero la montaña, quiero mi plantita, quiero mi jardín ahí, una plantita ahí, una pequeña palmera, tal vez una pequeña rosa, y luego su agüita, su podada, lo atiende. Pero él atiende una plantita, pero Dios está atendiendo cuántas plantas allá de ese. Está encargándose de que la savia baje en invierno, vigilando la savia, vigilando todo. Él atiende 2 pececitos en la pecera, Dios atiende cada pez, cada vida que esté en el mar. Dios atiende cada ave, cada animal, cada león, cada fiera que esté en la montaña. Dios está atendiendo cada día. ¿Sí? ¿Cuánto más al hombre? Pero ahí donde el hombre se equivoca. Todas las regiones fueron basadas ¿en qué? Fueron basadas. Oh, pídele a Dios algo, necesitas esto, pídele que Él te dé. Obviamente, dice, cada vez que tiene necesidad de algo, Dios viene y te lo da. Y la gente dice, Dios me lo ha dado, gloria a Dios. Y confunden eso con su salvación. Eso lo hace Dios con toda su creación, incluyendo mucho más al humano. ¿Sí? Pero salvación, ser creyente, ser la iglesia de Dios, es otra cosa. ¿Sí? Es otro mundo. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos, en el creyente toma lugar, en el que es hijo de Dios, en el que va a vida eterna, toma lugar algo. Una decisión de ser un medio, de ser el instrumento, de ser aquel por el cual la palabra de Dios va a ser conocida. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Cuando él se compromete para algo. Si es que él realmente se compromete con Dios, se compromete ¿para qué? Señor, me comprometo contigo. ¿De qué? ¿De qué se trata el compromiso? Yo voy a hacer que tu palabra sea conocida. Esa es la actitud y el compromiso de un creyente. Ese es aquello a lo que nuestros ojos tienen que ser abiertos. Ese es aquello que dará éxito, ¿sí? A cada creyente hacia eternidad, no solo hacia su vida temporal. Porque en la vida temporal todos tienen sus experiencias de que Dios les dio. Alguien dice, hermano, no tenía nada y alguien llegó y me trajo un poco de comida, me trajo un poco de víveres. Cierto, es Dios respondiendo y dándole, porque usted es parte de su creación. Podemos ir al libro de Job, ¿no le dijo a Job? El león, ¿tú qué crees que vas a superar ese león solo? Yo le alimento. Porque usted es parte de su creación. Pero cuando se trata de salvación es otra cosa. Pero ¿qué sucede? Las religiones fueron basadas, ¿sí? Y se llamó cristianismo a lo que era el cristianismo. Tomaron el Dios creador, el que provee, el que atiende su creación, como que eso tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Hoy el Señor me sanó. Eso no significa, hermano, en la iglesia hay sanidad. Eso no tiene nada que ver con su salvación. Queremos ver que la gente es sana, sabemos que Dios tiene sanidad, oramos por ello, Dios lo hace, pero es diferente su redención. Permítame recordarlo aquí, una escritura. San Lucas capítulo 17. Dice el versículo 11. Yendo Jesús
Estamos sanos. Qué bien. Siguieron avanzando, dice, pero dice el verso 15. Pero entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró en rostro a tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Observe. ¿Sí? Los 10 fueron sanados. Pero nada más, como estaban buscando solo sanidad, oh, ya me sanó el Señor, qué bien. Y se fueron a continuar su vida. A sus propios planes, a sus propios objetivos. Pero uno volvió. Uno volvió, adoró al Señor, le dijo, gracias Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Dios le dijo, ahora no solo estás sano, tu fe te ha salvado. Los demás nada más se fueron sanos, no salvos. Y ahí donde la gente se confunde. Oh, Jesús dijo, por eso dijo Jesús en San Mateo 7, dirán, eche fuera demonios y milagros. Cierto, Jesús no niega eso. Pero eso nada tiene que ver con salvación. Eso nada tiene que ver con redención. Nosotros cuando miramos a gente salva, no solamente gente religiosa, gente sana, pero gente salva en el libro de Hechos, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué está en ellos? En su corazón de ellos está lo mismo que estaba en el corazón de Jesús. Entienden, ¿sí? Que la palabra de Dios son los negocios de Dios. Que la palabra de Dios avanzando y siendo puesta en escena son los negocios de Dios. Y ellos deciden trabajar en esos negocios. Eso les hace tan agradable, gente que agrada tanto a Dios, que Dios descendía a acompañarlos, a sacarlos de la cárcel, a darles el Espíritu Santo, a hacer temblar el lugar, respondiendo su oración. Si esa misma decisión toma lugar en cada corazón, Dios hará lo mismo con cada creyente. Y con ese objetivo se debe trabajar. Si vamos a hacer un servicio, cada predicador debe entender, hay que trabajar, hay que llenar a la gente de entendimiento para que sepan cuál es la visión de Dios para ellos. Donde Dios los va a encontrar a ellos, donde Dios les va a bendicionar, donde Dios va a poder obrar con ellos. ¿Sí? Entonces, cada servicio tiene un objetivo, trabajar para lo mismo, para el mismo logro, que el sentir que estaba en Cristo ahora está en ellos. Que ellos no miren la vida cristiana como solamente suplir mis necesidades naturales, que ellos vean la vida cristiana, ¿sí?, como preparación y como trabajadores en los negocios del Padre. Así lo vio Jesús, así lo habló Jesús, y así lo enfocó Jesús, y así también están viendo ellos, ¿sí? Por lo tanto, no los pueden detener, no los han detenido hasta ahora, y sus prédicas de ellos llegaron a ser el Nuevo Testamento, llegaron a ser parte de la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? De mirar por la palabra de Dios el punto específico de en qué consiste la vida cristiana. ¿De qué se trata el verdadero cristianismo? Si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Queremos estar a favor de Él, queremos estar por Él, ¿sí? Nos conviene. El que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? Pero si recogemos con Él, todo va a ir bien. Vamos a parar ahí por el tiempo. Que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Si Dios permite, continuamos el día de mañana pasando un gran tiempo aquí con los hermanos. Su esfuerzo, sacrificio de todos nuestros hermanos aquí, nuestros amigos, pues estamos seguros de que Dios va a bendecir sus vidas, porque hemos visto una gran labor que han hecho aquí. Dios lo bendiga grandemente. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios. Dios amado, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte por este día que nos has ayudado, Señor, a enfocar nuestra atención en las verdades de tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento, que nos centren, Señor, en la visión tuya, en ese objetivo tuyo, por el cual, Señor, tú has pagado el precio para que tengamos acceso a ser aquellos, Señor, portadores de tu palabra, prepararnos para ello. Todo trabajo, Señor, que hagamos sea con ese objetivo de crecer hasta ser portadores correctos, Señor, de tu palabra. Ser, Señor, trabajadores correctos de que la enseñanza de tu palabra corra, avance, Señor. Porque ¿cómo puede, Señor, el ser humano tener una decisión correcta si no entiende las cosas? Pero cuando tu palabra, Señor, es puesta en escena, entonces, como dijiste, que el evangelio del reino sería predicado en todas las naciones, entonces vendría el fin, porque el mundo estaría sin excusa. Aleluya. Gracias por ello, Señor. Gracias por este día, por este tiempo, por todas las cosas que hemos visto, Señor, que pues has bendecido en este lugar y nos estás, Señor, dando un gran tiempo. Seguro que estás proveyéndonos más recursos. No vamos a regresar iguales, Señor. El tan solo hecho de fijar nuestra atención en estas verdades, si solo fuera este servicio, creemos, Señor, que ya tenemos recursos, más de lo que hemos tenido, Señor.
Gracias por ello, Señor. Y si hay un mañana, pues sigue sumando más recursos a nuestra alma, a nuestra fe, a nuestro entendimiento, para salir, Señor, con una visión clara, fresca y fuerte, Señor, en nuestro corazón. Y podamos, Señor, ir y trabajar de una manera personal, Señor, por lo que son tus negocios, por lo que para ti es importante, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Liberación total. Pueden pasar las niñas. Con este cántico nos estaremos despidiendo de este servicio.
trompeta.